siguiente equipo. Bien, vamos a entrar entonces a trabajar con la ficha número 6, la sexualidad en las personas mayores, y para eso vamos a utilizar dos videos para que después vamos cerrando la fichita, ¿sí? Y estos dos enfoques que tiene, ¿no? Siempre recordando la psiques y el somo. Eh, bien. Bueno, hoy Susana, están las chicas cuando vayan al presencial, porque yo creo que ahí estaban recuperando cartillas. Bien, ahora les paso un videito muy copado de una señora que habla sobre justamente de la sexualidad del adulto mayor. Vamos a ver primero ese. Veamos acá. Que acomode acá un poco. Ah, esto lo voy a tener que buscar de nuevo. A ver. Ahí está. Vamos a buscar acá el historial. Eso también lo pueden encontrar en YouTube, si lo quieren volver a ver. A ver. Salida, ¿eh? Muchísimas gracias por estar Vamos, aquí esperen. y me da En muchísimo pantalla. gusto Ahí que me hayan invitado. ¿Cómo están? Mucho gusto, muy encantada de estar con ustedes y muy sorprendida de que le andan quitando los derechos a los viejos. Pero bueno, de eso hablamos a la salida, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí y me da muchísimo gusto que me hayan invitado a hablar de un tema que yo sí creo que es un tema subversivo. Porque como oí más, se oyó más hacia este lado la expresión de que ya los viejitos para abajo. Yo alguna vez entré en la peor faceta de mi crisis de envejecimiento cuando oí a unos jóvenes que estaban frente a un grupo de viejos que hacían tai chi, todos vestidos de blanco. Se pasó uno y les gritó un poco en broma, un poco en serio: ya muéranse, nos están robando el oxígeno. Y entonces yo dije, no puede ser que nos miren de esa forma. Pero bueno, el asunto es que yo quiero hablarles de un tema que muy probablemente ustedes tienen borrado de su vida. Están tan entretenidos y tan contentos disfrutando y ejerciendo su sexualidad que se les olvida que sus papás tienen vida sexual y que sus abuelos sí, queridos. Es la triste realidad. Yo sé que los estoy decepcionando, pero papi y mami tienen actividad sexual, aunque ustedes no se den cuenta. Aunque resulte, o quién sabe, a lo mejor algunos sí se dan cuenta, ¿no? Y los abuelos también. Esa abuelita que ven ustedes que tiene alitas casi de ángel, también, afortunadamente, y esperamos. Pero bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema para mí apasionante, porque aunque ahora estoy muy clavada con el tema del envejecimiento activo, no puede haber envejecimiento sin sexualidad. No puede haber envejecimiento sin derechos. No puede haber envejecimiento sin salud. Entonces, ¿qué hago con el envejecimiento activo? Reunir todas las horas de trabajo radiofónico, televisivo, lo que sea que haya yo tenido, para poder hablar de un tema apasionante, el envejecimiento. Y para entrar en materia y relajarnos un poquito, porque eso de que abuelito y abuelita también, bueno, les invito a que hagamos, por favor, déjense tocar por esta imagen que a mí me parece maravillosa. Es una imagen que les comparto y que me surgió a raíz de un cuento que leí. Uno de los cuentos más breves que he leído en la vida y que más me han tocado. Fíjense lo que dice.
Cayetana, Y tenés... cuando la oruga pensó que todo estaba acabado, cuando creía que se acercaba a su final, se convirtió en mariposa. Y algo parecido sucede con el envejecimiento. Hay tantas ideas negativas, tantas verdades a medias, tantos miedos, tantos enconos, valga la expresión, contra el envejecimiento, tantos miedos, tantas mentiras, insisto, que se nos olvida ver el lado bueno, el lado maravilloso que puede tener, aunque ustedes no lo crean, el envejecimiento. Para llegar al envejecimiento tenemos que ir construyendo, la vejez es la historia de nuestra vida. Ahí les paso el tip por si les sirve. Van a ser los viejos y las viejas, ahora la palabra correcta es, van a ser las personas adultas mayores por las que ustedes trabajen, la que ustedes construyen. A las mujeres, por ejemplo, nos ponen en aprietos desde muy temprana edad. Generalmente dicen, no, pues ya está menopáusica, ya, pues ya bajo la cortina, ya se acabó. Incluso la palabra menopáusica es una agresión, ¿se han dado cuenta? Vieja menopáusica, ay, ¿no? No dicen, viejo disfunción eréctil, pues eso no lo dicen. Eso, bueno, yo no se lo he dicho a nadie, ¿no? Pero ustedes, vieja menopáusica, mira nomás, llegó como una histérica, ¿no? Y lo que sucede es que con un proceso tan natural como es la menopausia, nos asustan y nos dicen, no, comadre, ahora sí, ya viene la menopausia, va a dar el viejazo usted, comadre. No crea. No, se marchitan, dijo un día un doctor, se marchitan, y era ginecólogo, imagínense. Se marchitan, y otra que decía, no, comadre, la verdad, pues es que uno se seca, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es eso? Es un proceso natural. Pero si las mujeres que estamos aquí hacen un poquito de memoria y los compañeros varones se suman a esta aventura, les voy a platicar otra cosa. ¿A poco no fue lo mismo cuando llegó la menstruación? Cuando llegó la menstruación, cuidado. Ya te cayó el chagüisle, ¿a poco no? Ya te cayó el chagüisle. Ahora sí, con Andrés cada mes. Aguas porque puedes quedar ahora sí embarazada. Entonces, pues uno dice, total, bronca cuando llega, bronca cuando se va. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ser mujer es un problema? Pues no. Son procesos naturales de nuestro ser mujer. Y cuando se va la menstruación, pues dicen por ahí, se va la menstruación, se cierra la fabriquita, pero se abre un parque de diversiones. Ese es otro tip que les voy a dejar esta mañana. En el caso de los hombres, hay menos amenazas y más permisos. Menos, porque tienen sus presiones, sin lugar a dudas. El estar siempre listos es una presión muy fuerte. Pero, bueno, de eso hablaremos en otro momento. Lo cierto es que la sexualidad de los viejos, de las personas adultas mayores, sigue siendo un gran tabú en el siglo XX. Y ligado a lo que estábamos hablando, que si con la menopausia se cancela la vida sexual de las mujeres, ¿ustedes creen eso? Que con la disfunción eréctil se acaba la vida sexual de los hombres. ¿Sí? ¿Cómo se lo dijeron ustedes? Bueno, hay otra idea también muy equivocada, que solo en la adolescencia, fíjense ustedes, se vive bien la sexualidad. Hay otra que dice, dentro de estos mismos mitos, que todos los adultos mayores y las adultas mayores tenemos problemas fisiológicos para tener actividad sexual. Que si tenemos actividad sexual, tenemos tal agotamiento que hasta nos podemos enfermar o morir. ¿Ya usted lo operaron del corazón? No, compadre, usted ya no, ya no. Nunca más usted, compañera. No. Entonces, al menor pretexto te cancelan la vida sexual y lo que han encontrado para justificar el último control es los años vividos. Pero ya les iré platicando de otras cosas. Entonces, hay también una creencia bastante absurda, que es
muy limitante y está respaldada la gran mayoría de las veces por instituciones muy fuertes y en las que nosotros creemos. Esa idea, esa creencia de que la sexualidad es solo para la reproducción. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Nomás para reproducirse ustedes o qué? Sí, claro, ahorita para un hijo, ahorita para una niña. Le estoy haciendo su naricita. Es que la mía va a medir 1,80, por eso he trabajado tanto. No puede ser, ¿no? No puede ser. Bueno. Y ahí, por ejemplo, los sectores religiosos, los ministros religiosos, aquí sí no puedo decir ministras, los ministros religiosos, pues son responsables de muchas de estas cosas, ¿no? No debe ser más que para la reproducción, porque si no es pecado. No, pecado, que luego te confiesas y se te quita, pero bueno, no importa, es pecado. Y donde sí, la verdad, donde sí nos parten la ilusión, es cuando el médico te dice, ya no, madrecita, ya para qué, no, madrecita, ¿para qué se complica la vida, madrecita? No, señor, ya estuvo bueno de darle vuelo a la hilacha, ya apláquese, entre en razón, sosiéguese, ¿no? Cuando te dicen eso, entonces dices, bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya porque cumplí 60 años, y esto viene desde antes, ¿eh? Ya cuando a los 40 no te dan trabajo, en muchos lugares, ya empieza uno a decir, ya se me nota la edad, pero eso no es en ningún momento vejez. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Estamos olvidando los derechos humanos, estamos olvidando los derechos sexuales, estamos olvidando los derechos sexuales no reproductivos, ¿no? Porque aquí nosotros no nos vamos a reproducir. Estamos negando que nosotros, las personas que tenemos más de 60 años, tenemos derecho a ser amados. No sé si les incomode, pero yo tengo derecho a ser acariciada. Yo tengo derecho a la intimidad. Tengo derecho a manifestar mi preferencia, mi orientación sexual, sea cual sea. Tengo derecho al buen trato, como dice Fina Sanz. Tengo derecho a amar y ser amada. Entonces, cuando ustedes me dicen que no, pues yo puedo llegar a introyectar esas ideas y sentirme culpable cada que tengo un pensamiento, cada que tengo un deseo erótico. Cada que, pues me gusta este güerito, me gusta este chatito, me gusta esta niña, me gusta, etcétera, lo que cada quien busque y lo que a cada quien le guste. Y fíjense que nos hemos olvidado al grado de que pensamos que solamente en la juventud se puede disfrutar. Pues les vendieron un cuento chino, y ahí yo los veo desaforados a 1000 por hora en los automóviles, en las fiestas, me tengo que beber todo el alcohol de la semana, y está muy bien, me tengo que inyectar, que poner, que untar, está perfecto, pero déjenme decirles que después de los 40 y después de los 60 años, la vida sigue, y después de los 70 también, que pasan, la edad no es una limitante para disfrutar. La edad no es una limitante para ser respetado. La edad no es una limitante para mi creatividad. Que pasan cosas en la vejez, sí pasan. No les voy a decir, ay, no pasa nada, todo feliz, rosita, fresita. No, sí pasan cosas. Nuestro cuerpo se transforma. Nuestro cuerpo cambia. Y con ello cambia también nuestra sexualidad. Hay cambios que no nos gustan. Hay cambios que no nos parecen. Hay cambios en su gran mayoría dolorosos. Y no solamente porque te duelan las articulaciones, te levantas con dolor de espalda, sino porque te das cuenta que con este cuerpo, pues no acabas de reconciliarte. Porque no te gustó ni cuando eras joven. No te gustó cuando eras madura, no te gustó antes del embarazo y después del embarazo a las 2 horas, menos. Entonces, hay cambios que son dolorosos por el hecho de no aceptarlos. Y es muy difícil porque también tenemos que adaptarnos a los cambios de nuestra vida sexual.
No desaparece, que les quede claro. Nuestra vida sexual, nuestro interés sexual no desaparece, se transforma, se modifica, pero no cambia. Ustedes van a seguir sintiendo deseo sexual, pensamientos eróticos hasta el último día que vivan en el planeta Tierra. Eso es muy importante. La vejez, yo quería dejarles claro, no es una enfermedad. Ay, ¿cómo la vamos a curar? No es una enfermedad. Nuestro sistema inmunológico está más fregado, sí, sí es cierto. Resiste menos, sí, sí es cierto. Somos más propensos a otro tipo de enfermedades. Ahora que viene invierno, pues me tendré que ir a vacunar contra el neumococo. ¿Sí? Me voy a tener que ir a vacunar contra la influenza, ustedes también. Hay elementos que afectan mi sexualidad, algunas enfermedades, algunos medicamentos, pero también eso les puede sucedernos en cualquier edad. Es muy importante que revisemos las ideas que tenemos sobre la vejez para poder disfrutar de nuestra sexualidad, porque, como dice un personaje de Gioconda Belli en una novela, dice una frase que a mí me parece contundente. Las ideas matan antes de que el cuerpo muera. Entonces, si yo creo que la vejez va a ser horrible, les garantizo que van a llegar y van a tener una vejez horrible. Si ustedes creen que la sexualidad se acaba a los 40, a los 30, a los 35, no te preocupes, tiene más vigencia. A los 50, a los 60, a los 70, puede haber personas de 80 y de 90 años ejerciendo su sexualidad. Los elementos, los factores de belleza, los estereotipos de belleza también tienen que ver con el ejercicio de nuestra sexualidad. Es que yo no tengo la cinturita X, yo no mido, como si 90, 60, 90 fueran garantía de orgasmos. No funciona. Necesitas el cerebro, necesitas la piel, no medidas. ¿Sí? No medidas. Entonces eso también a nosotros decimos, ay, ya no merezco, me siento culpable a veces yo misma, yo adulta mayor, yo adulto mayor, puedo sentirme culpable porque he introyectado esas ideas de que yo no merezco. Incluso yo tengo la idea de que podamos inventar una manera de mirarnos diferentes. Viejas bonitas, viejos guapos, viejas bellas. ¿Por qué necesariamente lo infantil o lo juvenil puede ser bello? Puedo ser bella toda la vida, de niña, de adolescente, de joven y de adulta mayor. Pero les voy a pasar también otro tip por aquello de que les sirva. En la vejez tenemos dos grandes aliados, dos maravillosos aliados. Uno es el tiempo y dos, la experiencia, el kilometraje recorrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo de toda mi vida he corrido, probablemente. He tenido que hacer muchas cosas, atender a los hijos, a las hijas, el trabajo productivo. Pero ahora tengo más tiempo. ¿Por qué? Mi cuerpo me dice, entre una erección y otra, te vas a tardar más tiempo. Ok, no es una desgracia. Es un tiempo mucho más amplio para disfrutar, para gozar. Entonces, los besos, las caricias, los abrazos, las palabras lindas, empiezan a tomar un lugar más importante. Tengo menos prisa, soy más lenta, pero tengo menos prisa, pero entonces voy a utilizar mi tiempo para acercarme de una manera diferente a la pareja, si es que estoy con una pareja, o conmigo misma. Porque el autoerotismo y la masturbación no son privilegio de los jóvenes. También los adultos podemos hacernos justicia por nuestra propia mano. ¿De acuerdo? Y cuando hay pareja, pues qué padre, pero que sea una pareja con la que yo me lleve bien. No una pareja con la que tengo 15 años durmiendo cada uno en su cuarto y no dirigirnos la palabra. Eso no es ser pareja, eso es ser suicidas, ¿no? Entonces, una pareja con la que sí puedo estar. Es muy importante. Si se fijan las escenas, ¡ay cielos! Las escenas de viejos no aparecen en las películas. Las escenas amorosas de viejos no aparecen en las películas. Pero estoy segura que a partir de ahora van a empezar a verlas. Van a empezar a verlas ustedes con otros ojos. Porque si cambiamos el enfoque sobre el envejecimiento, cambiaremos el enfoque sobre nuestro propio envejecimiento. No cualquiera llega, ¿eh?
No cualquiera llega a acuerdo, bien, activas, con sueños, con motivos para seguir vivos. Y me quiero despedir porque aquí está un reloj, dicen que baja aquí una guillotina. Yo quiero, o que se abre aquí el piso, esta bolita roja, por eso me dijeron, no te muevas de la bolita roja. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos, cuando seamos más grandes, tenemos que continuar con nuestra educación sexual, porque siendo viejos hay muchos cambios, así como hay cambios en la adolescencia, en la sexualidad durante el embarazo, también hay cambios cuando somos viejos. Tenemos que aprender que la sexualidad en la tercera edad es para dar y recibir placer, es para dar y recibir afecto. Es para sentirme bien, es para aumentar mi autoestima, es para querer mi cuerpecito. Este cuerpecito que ha dormido conmigo todas las noches de mi vida. Este sí que no nos ha fallado, ha dormido con nosotros absolutamente todo el tiempo. Y el mensaje final, como un resumen de esta veloz exposición, es que recuerden que la vejez y su erotismo, la vejez y su vida sexual, ustedes la construyen. En este momento tienen ya 18, 20, 25, 26 años construyendo lo que va a ser su vejez y su sexualidad. Créanme que vale la pena experimentarlo. Les deseo muchísima suerte. Gracias. Bien, bien. Epa, no se me abrió la pantalla. Bien, muchos datos, ¿no? Muchos datos y vamos nosotros a ver qué es lo que vamos captando. Y ahora les voy a pasar otro que habla una doctora, ¿sí? Que da conferencias, digamos, sobre el tema, que también les va a abrir un poco esta nueva mirada, ¿no? Y no centrarnos cuando nosotros por ahí hablamos de todo lo que es educación sexual, siempre nos hacemos la mirada a lo físico. Y lo físico centrándonos en genitales, y no es así, ¿sí? En realidad, nosotros sabemos que está lo físico y lo psíquico, entonces, lo psicológico, digamos, también. Entonces, ¿qué es lo que planteaba ella? Y que hay que mirar la otra parte también, ¿no? Ya de hace rato nosotros que venimos diferenciando estas dos, ¿sí? Estas dos miradas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ampliar la mirada y no tan solo mirarlo al adulto mayor en su sexualidad, haciendo punto en lo digital, en lo digital, en los genitales, sino también haciendo punto en lo psicológico, ¿sí? Entonces, a ver qué nos dice esta doctora con respecto a eso, ¿sí? Pues nosotros lo que tenemos que ampliar es la mirada, hacer un nuevo foco, ¿sí? Les paso el otro video, que está muy interesante. Aparte, es una médica, ¿no? Que ya habla, a ver, aquí está, espere que veamos. Y después, después ya conversamos, vamos cerrando tema con esto, que esto tiene mucho que ver también de trabajos científicos, fíjense, ¿no? Escuchen esto, cómo habla ella, porque son trabajos de investigación que ya hace. Acá está. Este es Porque imperdible. ya no recuerdo. Y Espera, eso lo podemos mover. El Departamento de Capacitación del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. El día de hoy nos acompaña la doctora Raquel Adriana Centeno Aguayo con el tema sexualidad en las personas mayores. La doctora Centeno es médica cirujano partero por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. La doctora laboró en la Brigada de Atención a Población Vulnerable en la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado de Morelos. Esto para abrir clínica para la atención de violencia, género y sexualidad en dicho nosocomio. Ejerce como terapeuta sexual y psiquiatra en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, docente de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, La Salle y la Universidad West Hill y Tominaga. Generalmente con la clase de sexualidad y trastornos de la personalidad y apoyo en clases para alumnos de alta especialidad de psiquiatría legal y forense.
conferencista sobre género, sexualidad y violencia sexual y de género en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Damos inicio entonces a esta segunda conferencia. Muchas gracias, buenos días a todos. Espero que haya mucha población con la curiosidad de un tema tan complejo, tan negado y tan olvidado que es la sexualidad. Y si ya es complejo hablar de la sexualidad en general, imaginémonos hablar de la sexualidad en los adultos mayores. Pareciera que esta etapa es una etapa negada, olvidada, y que este proceso de la vida tiene a ser algo que ya no, ya para qué, ya no me voy a enamorar, ya no tiene sentido, ya no vamos a tener hijos, y entonces la sexualidad se reduce a un componente meramente reproductivo y no a todas las posibilidades que implican y todas las opciones que implica trabajar con la sexualidad. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad, que es algo que tenemos que considerar siempre, es que es un constructo. La sexualidad no es significado de coito. La sexualidad es un constructo general que, de acuerdo a la OMS en 2006, mencionaba que estaba compuesto por elementos como el erotismo, la intimidad, el sexo, el placer, las identidades, el género, la reproducción y la orientación sexual. Siempre tenemos que considerar todo este constructo para no hacer visiones reduccionistas, parcas y limitadas acerca de lo que es la sexualidad. Generalmente nosotros hemos enfrentado todos estos conceptos como exclusivamente la idea de procrear. Siempre hemos creado que es la idea del coito. Y la sexualidad, yo siempre le he dicho que la sexualidad es un componente que tiene que ver con lo biopsicosocial. Si yo considero de parte importante que no únicamente es el componente biológico, que es el cuerpo el que me está hablando, sino considero yo que es la forma en la que me relaciono con el medio, que es la forma en la cual me relaciono yo con la sociedad, que es la forma en la que yo me vinculo amorosamente con otros, vamos a entender todos estos conceptos. Si bien hablamos del sexo biológico como el componente de tener una cuestión de genitalidad, como de hablar de vulva, de vagina, de pene, que son palabras a las cuales les hemos tenido terror a lo largo de nuestra educación, que tenemos que abrir así como hablamos de nuestros ojos, de nuestras manos, tenemos que empezar a hablar de nuestra genitalidad. Lo cierto es que el erotismo es un componente que va a estar dentro de nuestro cerebro, que es algo que tiene que ver con la educación, pero también con la biología, con la sensación. Entonces, la sexualidad es algo más que genitalidad, es también psicología y sociedad. Cuando hablamos de intimidad, hablamos del vínculo, y algo que muchas veces nosotros negamos, olvidamos y dejamos a un lado. La intimidad no tiene que ver exclusivamente, nuevamente lo digo, con el coito, porque muchas veces esos son términos que escuchamos, ¿no? Es que ya no tengo intimidad con mi marido, doctora, o es que ya no tengo intimidad con mi pareja, cuando la intimidad no únicamente radica en los cuerpos, radica en las emociones, en las sensaciones y en todo lo que nosotros podemos tener con esa persona. El placer, caray, yo siempre les digo, tan compleja que es la vida y que todavía nos echemos cosas, el placer es el gran elemento, es el gran postre, es la cereza en el pastel. Y el placer es toda aquella actividad donde si hago ejercicio, si platico con alguien, si me encanta tejer, si me encanta ver la novela, eso es el placer. Y el placer también está incluido dentro de la sexualidad. Hace un año en la Organización Mundial de la Salud Sexual, hubo un congreso aquí en México, ¿no? Hace ya 2 años, en el 2019, se hablaba de hay que empezar a hablar de placer. Hablar de sexualidad a veces, hablamos siempre de las enfermedades, hablamos siempre de ciertos elementos como la reproducción, evitar el embarazo en adolescente, las conductas violentas, que son muy importantes de nombrar, pero olvidamos el placer. Y olvidamos el placer significa muchas cosas en nuestra cotidianidad, porque entonces vivimos enojados, vivimos amargados, nos vivimos quejando, y entonces nos las pasamos bastante mal. El placer hay que hablarlo, hay que vivirlo, y de diferentes formas que espero a lo largo de la plática poder ayudarles a discernir toda esta posibilidad. Las identidades y el género, que vamos a tocarlo ahorita, ¿no? ¿Cuánto ruido hace la situación del género? Se ha visto, por ejemplo, que la mujer adulta mayor es
doble o triplemente vulnerable y vulnerada por el hecho de ser adulta mayor, por el hecho de ser mujer y muchas veces por el hecho de la productividad, que no han entendido que son personas que han generado mucha producción, cuando nosotras mismas somos producto de muchas mujeres que están atrás de nosotras y que nos han hecho la actual generación la fuerza, nos han dado la fuerza, el poder y el empoderamiento gracias a esas mujeres. La reproducción, y dirán, reproducción, somos adultos mayores, doctora, ¿qué pensamos de la reproducción? La reproducción no es un fenómeno exclusivo de procrear, la reproducción es producir, es dar. La reproducción es toda esa capacidad que tengo yo de dar enseñanza, de dar sabiduría, de dar posibilidades diversas a toda la gente que está junto a nosotros. Reproduzco amor, reproduzco enseñanza, reproduzco sabiduría. Y entonces, esa es la reproducción. De la orientación, que me voy a detener más adelante en dar un poco más de eso, porque me importa mucho, es justo hablar de algo que no se habla o que no se hablaba en generaciones anteriores. Y en estas generaciones anteriores es, ¿por qué no respetar al humano como humano y no por su orientación? La que sigue, por favor. ¿Qué es, y entonces, la sexualidad? ¿Cómo vamos a vivir la sexualidad? La sexualidad tiene que ver con todos los componentes que ven ustedes ahí. Se vive y se expresa con pensamientos, con fantasías, con deseos, con creencias, con actitudes, con valores, con comportamientos, con prácticas, con papeles y con relaciones interpersonales. La sexualidad no es un acto exclusivamente físico, es un acto más complejo. Vamos a pensar en esta fantasía. Todos hemos tenido una fantasía dentro de la cuestión erótica. Y entonces nosotros podríamos haber visto a Jorge Negrete y a Pedro Infante y nos imaginábamos una escena romántica y entonces me lleva a serenata y es padrísimo y me imagino esos brazos y esa voz hablándome al oído. Esa es una fantasía. Y entra dentro de una fantasía de lo erótico, de la sexualidad, ¿sí? No necesariamente una fantasía tiene que llevar actos malsanos o ideas perversas, sino estamos hablando de muchos más componentes ahí. Los deseos, creo que los deseos pues tienen que ver con lo que espero, la expectativa. Y creo que deseos tenemos siempre como el deseo de ser bien tratados, de ser conquistados constantemente, del romance, del chocolatito y la flor, que si bien puede ser un estereotipo marcado, sí nos gusta y deseamos un trato amable, armónico y sintónico con lo que yo estoy haciendo. Pues las creencias, que es algo con lo que nos enfrentamos constantemente, es algo muy complejo porque tenemos una educación. Y la educación, que es un factor muy fuerte, es ¿qué nos han dicho de la sexualidad? Esa educación ha marcado nuestras creencias. Esas creencias nos han llevado a una serie de mitos muy fuertes. Por ejemplo, que la sexualidad se acaba con la edad. Y entonces, ¿será cierto eso? Se acaba con la edad. Uno cumple con un funcionamiento de reproducción, de utilización del útero. Y entonces, si ya no voy a tener hijos, no, y esa es una creencia. Y entonces, ¿cómo podemos modificar nosotros este tipo de creencias? Obviamente, con aprendizaje. Y eso es para lo que estamos aquí. Las creencias nos dan actitudes. Si yo tengo una actitud acerca de, no, doctora, yo ya no tengo vida sexual con mi pareja porque ya me quitaron el útero. No, doctora, es que pues yo ya pasé la menopausia. Y entonces la actitud hacia la sexualidad se modifica. Y entonces vienen los valores después de las creencias. Y hemos nosotros cuestionado a lo largo de nuestra educación, a lo largo de todos estos fenómenos, la idea de los valores. Y se nos ha hecho creer, por ejemplo, que las mujeres
no podemos tener una expresión abierta de nuestro erotismo y de nuestra sexualidad, porque la mujer que lo hace pierde valor. Y entonces nuevamente sentimos culpa y sentimos vergüenza cuando aparecen las fantasías y cuando aparecen los deseos. Y entonces no podemos, no debo de desear, porque si yo deseo, los valores se modifican y chin, me siento muy mal porque no debo de hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa con el comportamiento? ¿Se afecta el comportamiento? Por supuesto que se afecta el comportamiento. Entonces, cuando yo tengo todas estas actitudes, valores y creencias, mi comportamiento me lleva a estados de sumisión, de vergüenza y de culpa ante alguna actitud erótica. Por ejemplo, mostrarnos coquetos o coquetas o tratar de conquistar, decimos, esos no son comportamientos adecuados para la edad. Y es nuevamente caemos a esa idea de entonces la sexualidad, el erotismo, ¿tienen edad? Claro que no tienen edad. Podemos nosotros seguir con este tipo de comportamientos. Las prácticas eróticas las vamos a ir hablando más adelante, pero justo entonces, ¿qué sucede? Y las relaciones interpersonales, los vínculos. Somos constantes vínculos. Cada uno de nosotros se relaciona desde lo individual. Cada célula se conecta con otra célula. Estas conexiones permiten que haya una función. Esta función puede ser la función auditiva, la función visual, el pensamiento, la memoria, el sentimiento. Si nosotros llevamos esto al siguiente plano, nuestros vínculos tienen que ver con el otro, con el amor. Y si me conecto con la familia y con la pareja, con la sociedad, con la comunidad, y entonces partimos que las relaciones interpersonales nos van a fortalecer constantemente. La que sigue, por favor. Y entonces ahí tocamos el tema de la salud sexual, porque existe una salud sexual. No tiene que ver específicamente con las medidas de higiene, que son importantes, sino con lo que se habla, siempre se hablaba de si la salud era la ausencia de enfermedad, y no es la ausencia de enfermedad. Porque si nosotros consideramos, por ejemplo, estos lentes, yo tengo una condición que se llama miopía, astigmatismo, y que es una enfermedad. Pero si yo uso lentes y funciono a partir de los lentes, entonces la enfermedad ha sido superada y tengo una posibilidad de desarrollarme de manera adecuada. ¿Qué pasa con la sexualidad? Al igual que la salud física, estamos hablando de un estado de bienestar físico, mental, social en relación con la sexualidad, con un enfoque positivo y respetuoso. Y eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de que si abrimos la educación sexual, estamos generando que ya no haya respeto, que ya cualquier situación se preste y que ya no lo hay. Hablamos de la sexualidad desde un enfoque positivo y respetuoso. Y en esto es muy importante. Alguna vez un amigo y médico hablaba de iniciar, ya llevaba vida sexual activa con su pareja, y entonces yo le decía, cuídate mucho, estás en formación, para que no vaya a haber alguna cuestión de riesgo. Y me dice, no, no tenemos relaciones sexuales, es que yo la respeto mucho. Y yo le dije, en la cama, por hacer una metáfora del erotismo, de la sexualidad, dije, en la cama también hay respeto. Y me dice, no, es que ella es una chica muy decente. Y yo le dije, en la cama también hay decencia. No, es que nos queremos mucho. En la cama también hay amor. Y esos son los enfoques positivos y respetuosos. Si nosotros consideramos, y vamos ahora entre sanatizar y satanizar, ¿no? Vamos a satanizar el erotismo y vamos a decir que es malo, no. La sexualidad y el erotismo tienen un enfoque positivo y respetuoso. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos que actuar siempre con esa posibilidad. La sexualidad tiene etapas y se vive de diferentes formas y se expresan de diversas formas. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando empieza el estudio de la sexualidad de manera más formal, que fue hace un siglo, no, ya a estas alturas ya casi 2 siglos, empieza a hablarse de la sexualidad desde los pequeños. Decían, esto suena muy perverso y muy horrible. No, en realidad hablan de la sexualidad en un componente donde está una reacción, hay una genitalidad, pero obviamente la inmadurez hace que todavía no se exprese. Pero en el momento en el que nosotros estamos desarrollándonos, estamos generando una serie de conceptos que vamos a ver más adelante, como género, como vínculos y con todas estas cosas. Si yo crezco en un medio donde me dicen que las mujeres no deben de leer porque no las queremos para leer Shakespeare, entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Para qué quieren a una mujer? ¿Para sentidos de reproducción? Cuando a mí me enseñan que debo de crecer con una idea de obediencia, de sumisión,
Entonces, corro el riesgo de volverme un objeto sexual. O si a mí me enseñan como hombre que yo no debo de planchar ni de cocinar, porque entonces mi masculinidad está dañada, ¿qué va a pasar cuando yo tenga una pareja y cuando viva mi erotismo? Entonces sí lo voy a vivir como no, 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 no. ¿Quién manda? Hasta en la cama. Y la cama es una danza, es un baile coordinado, donde si nosotros podemos tener una muy buena comunicación con nuestra pareja, caray, ustedes imagínense que están bailando un tango, un cha-cha-cha, o un danzón, pero resulta que mi pareja está bailando reggaetón o lambada, entonces estamos totalmente incoordinados. La sexualidad tiene eso, pero todo parte de cómo fuimos criados y esa tiene que ver la sexualidad. La edad adulta, que pareciera que la sexualidad es un concepto exclusivo del adulto joven y del adulto maduro, y entonces ¿dónde dejamos al adulto mayor? ¿Se acabó la fiesta? ¿Se acabó el placer? ¿Se acabó la posibilidad de la conquista? ¿Se acabó la posibilidad de la caricia? No, no se acaba. La que sigue, por favor. Y entramos en temas que se vuelven bastante interesantes. Ahorita voy a hablar de lo global, pero sí quería yo presentar esto que es la diversidad sexual. La diversidad sexual en el adulto mayor. Si bien la diversidad sexual es un fenómeno ampliamente estudiado, ampliamente determinado, donde se ha visto que no hay patología, no hay enfermedad. Formar parte de la diversidad, somos diversos en nuestro color de ojos, somos diversos en nuestros pensamientos, somos diversos en nuestras creencias religiosas, diversas en nuestras creencias políticas, diversos en nuestra gastronomía. ¿Por qué no ser diversos en nuestra sexualidad? ¿Qué pasa con esa diversidad de nuestra sexualidad? Hay una película muy bonita que ojalá pudieran llegar a ver, es una película mexicana que se llama Yo sueño en otro idioma, que habla de dos adultos mayores. Habla de una lengua que pareciera que la esencia es una lengua que está desapareciendo, que es obviamente un mito, y entonces en realidad habla de dos adultos muy amigos en la adolescencia que dejaron de verse, se odiaron, dejaron de hablarse. Y resulta que la esencia, voy a hacer un spoiler de la película, pero véanla porque es muy interesante y vean cine en nuestro idioma, mexicano, es que estaban enamorados, pero se les prohibió estar enamorados y tuvieron que guardar sus emociones y sus sentimientos. Algunas veces decía una persona, todo el tiempo dijeron que era una solterona y que viví siempre con mi mejor amiga. Lo que nunca supo mi familia, doctora, es que yo viví con el gran amor de mi vida y pudimos desarrollarnos dentro de cuatro paredes. La diversidad existe. Pareciera que esto es algo nuevo. No, no es algo nuevo. Pero resulta que se empieza a abrir hace aproximadamente 30 años la diversidad y son nuestros próximos adultos mayores en la diversidad y que pueden estar al lado de la familia sin ningún problema, pero que no nos atrevemos a hablarlo porque sentimos que eso está muy mal. Eso es pecado y no es pecado. Y no es patología, y no es una enfermedad, y no tenemos que darles tratamiento por ser parte de la diversidad, pero tampoco es justo que la gente de la tercera edad, que ha vivido en el closet, en el ropero, escondidos, guardados, tengan esa sensación de dolor, de no poder hablar, de entrañar ese gran amor, esa nostalgia. Dice una canción de Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. ¿Cuántas veces nuestra gente en diversidad ha estado así? Añorando esto, deseando esto. La que sigue, por favor. Y entonces, si ya hablamos de esto, pues hay un tema importante, el género. ¿Qué entendemos por género? El género tiene muchas formas de expresarse. El género no solamente tiene que ver con la identidad de género, con ser hombre o mujer. La identidad de género también es una expresión de género, es con ser femenino o masculino. Y entonces hay más elementos. ¿Cuántas veces no le decimos a una persona, esa es machorra porque trae el cabello corto, ¿no? O ese hombre es muy femenino porque le gustan las flores. Sí, pero eso no va a determinar una orientación sexual, eso solamente va a determinar
La equidad de género es algo que sigue ocurriendo de manera frecuente en nuestro medio y como les hablaba al principio, sigue existiendo vulnerabilidad y muchas veces nuestras adultas mayores son victimizadas en 2, 3, 4, 5, 6 veces por su condición de género, que es un tema complejo que se tiene que tocar en otro punto, pero que me parece importante porque en la sexualidad, en efecto, no hay una equidad de género. Muchas veces la idea de expresión, y tenemos esos temas terroríficos como el sugar daddy, ¿no? Y entonces tenemos este libro de Gabriel García Márquez, perdonen la palabra, pero ese es el título, que es Memorias de mis putas tristes, un hombre que cumple 90 años y quiere ir a acostarse al lado de una mujer joven, aunque no haya sexo, pero quiere estar al lado de una mujer joven. Y entonces, ¿qué sucede? Y hay otros libros, y podemos tener el síndrome de Benedetti, que habla de esta posibilidad de tener, y está la tregua, ¿no? Donde un hombre que se acerca a la adultez mayor tiene una relación con una mujer joven. ¿Y qué pasa con el género y con las mujeres? Y entonces parece que las mujeres envejecemos, se nos cae la cara, la flacidez, y se nos caen los pechos, y estamos arrugaditas, y entonces, ¿qué pasa? Ya no tenemos sexualidad, se acabó, se guarda, tenemos una primer muerte, la muerte de nuestra sexualidad y nuestro erotismo, y entonces parecía que el hombre, que también tiene su capacidad reproductiva más avanzada, pues él tiene como más posibilidad de expresar en más tiempo. Entonces, la equidad de género es algo que tenemos que considerar mucho con nuestra sexualidad. La que sigue, por favor. Tocando estos puntos importantes, vamos a hablar ahora de cuál es la respuesta sexual. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros tenemos una idea de, sí, si me gusta, me habla bonito, y entonces me acaricia y siento rico, y entonces si siento rico, pues entonces nos quitamos la ropa o vamos a la cama, y entonces viene todo el acto coital, y lo limitábamos a pura respuesta fisiológica, a pura respuesta orgánica, y no pensábamos en lo psicológico, o en todo el componente social, y en todo el componente amoroso, y en todas esas posibilidades. La respuesta sexual es un fenómeno mucho, muy amplio, donde pues, empezamos aquí y es circular. ¿Qué significa circular? Cuando es lineal, ¿no? Que hacemos esto de A más B más C igual a D, ya no es así. Ahora es algo más complejo, pero más integrativo. Y entonces viene la neutralidad sexual, yo no tengo ganas, no se me antoja, ¿no? Puedo propositivamente buscar el estímulo y entonces viene la estimulación sexual y va a haber una estimulación psicológica y biológica. Sí, el cuerpo va a responder, pero yo tengo que estar con alguien con quien esté cómodo y cómoda. Yo tengo que estar en una situación donde el medio ambiente es adecuado, no es algo totalmente público. Va a haber una respuesta ya con el cuerpo y todos los cambios fisiológicos que vamos a ver en un momento. Aparece el deseo sexual y la excitación. ¿Qué significa? Que no tiene que haber primero deseo. Antes pensábamos eso y era la línea A, pero ahora no. Ahora a lo mejor yo no estoy pensando en tener un encuentro sexual con alguien y entonces esa persona a la que yo amo, con la que yo voy a estar, de pronto llega y me da un beso en el cachete o me da un beso en el cuello o me da un beso en el hombro y ¡pum! Aparece la posibilidad. Entonces, se suma a la respuesta de la excitación. Viene la satisfacción emocional y psíquica. Me agrada estar con esa persona. Estoy cómoda con esa persona me hace sentir importante, me hace sentir querida, me hace sentir bonita, me hace sentir guapo, me hace sentir cosquillitas en el estómago, en los genitales, y cosquillitas donde sea, las mariposas en el estómago, como le dicen, y me hace sentir también que todo el componente erótico del contacto, se vuelve más grande, se vuelve más intenso, se vuelve más grato. Y viene la intimidad emocional, que hablamos de la intimidad emocional con todos estos compuestos de los que hemos estado hablando en un momento. Si yo logro completar, por ejemplo, a lo mejor yo tengo una neutralidad sexual, no hay una estimulación, pero tengo una intimidad emocional con alguien, con una persona a la que amo mucho, con esta pareja, que puede ser mi pareja de muchos años. Vamos a considerar en los adultos mayores la lamentable pérdida de ese gran amor y que ya no tengo. Y entonces muchas veces el cuestionamiento es,
Y entonces se acaba mi vida emocional, mi intimidad emocional no. Porque que yo tengo intimidad emocional con alguien más no significa que ese gran amor de mi vida no siga siendo el gran amor de mi vida. Solo significa que a lo mejor ahora tengo un segundo gran amor de mi vida, o significa que soy una persona que quiere expresar su sexualidad, su sensualidad, su erotismo y su vínculo. Y entonces, si tenemos esta posibilidad, qué padre, adelante, hagámoslo. Eso es mucho, muy importante. Entonces yo estoy pensando en esa persona y esa persona hace que yo tenga una reacción o una satisfacción. Y entonces, ¿por qué no aparece el deseo? ¿Y por qué no aparece la excitación? Y entonces puede venir la estimulación sexual, que es otro de los elementos que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con el envejecimiento fisiológico? Yo creo que aquí mucha gente me puede decir, oiga doctora, pues sí, o sea, si usted nos dice, si es cierto, todo este componente psicológico y social es real, pero, pero yo ya soy una persona grande, yo ya no respondo igual, yo ya tengo una serie de condiciones, yo ya son muchas cosas que no va a suceder lo mismo que antes y justo es. Como les hablaba yo, son etapas. La primera diapositiva que les puse de presentación son las etapas de la luna. Y entonces ahí nosotros somos etapas y vamos a tener una manifestación totalmente diferente. Yo ya no soy una chica de 18 años, ya no soy una joven de 25, soy una mujer de 50 años. Y entonces todos tenemos un proceso de envejecimiento fisiológico donde se van a producir cambios en diferentes órganos y sistemas y que genera una modificación en las fases del ciclo sexual. Por supuesto que sí, sí ocurre eso. Por ejemplo, si nosotros hablamos de algunas condiciones como la diabetes, como la hipertensión, este tipo de enfermedades, en primer término, ocurre que en los vasos, a nivel vascular, se empieza a acumular material, se empiezan a cerrar, y entonces los nervios, de los órganos, perdón, ya no van a estar llenos de sangre, ya no se van a inervar, ya no se van a irrigar, inervar es de los nervios, que ahorita vamos a ver. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la respuesta que yo voy a tener para la lubricación vaginal o para la erección va a ser muy lenta, va a ser reducida, va a ser limitada. Hay soluciones. Por eso es importante que tratemos nosotros de manera adecuada las patologías, porque si las atendemos a tiempo, les aseguro que los cambios fisiológicos para el erotismo y la sexualidad van a ser diferentes. Sí, va a ocurrir eso, pero hay tratamientos, existen una serie de lubricantes que mejora la salud del endotelio vaginal y vamos a poder ayudar con la lubricación, o existen medicamentos como el Viagra, bueno, que ya es uno comercial, que se llaman inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pero que ayudan para la disfunción eréctil. Existen algunas condiciones, por ejemplo, cerebrales. El deterioro cognitivo es mucho, muy importante, pero que no afecta en la sexualidad, pero sí algunos procesos degenerativos como algunas demencias. Puede afectar para una expresión de un deseo sexual bajo o la expresión de un deseo sexual alto. Y entonces, ante eso, lo ideal es que se atienda a la persona para ver si es un condicionante de alguna patología. Pero que una persona de la tercera edad exprese deseo sexual no es patológico, es normal. Tal vez no va a tener la misma relevancia, pero sí va a estar ahí. Los problemas motrices, claro que ya no somos esos chicos que podríamos hacer circo, maroma y teatro, por supuesto que no, ya hay problemas ortopédicos, ya nos duele la rodilla, nos duele la cadera, nos duele la espalda, y entonces ante estas deficiencias o limitaciones ortopédicas, pues por supuesto que se va a expresar nuestra sexualidad de forma diferente. Tengo que buscar qué posición o en qué lugar puedo yo tener un encuentro erótico sin que me duela la cadera, sin que me duela la columna, sin que vaya a haber alguna situación, ¿sí? La utilización de medicamentos, que muchas veces hay que considerarlo, nos va a dar lamentablemente un efecto sobre el erotismo. Y entonces hay medicamentos como los medicamentos para la presión arterial alta, que va a bajarme el deseo o que voy a tener una diferente respuesta. Algunos medicamentos van a provocar, por ejemplo, que yo tenga retardo en el orgasmo, en la satisfacción, en el placer.
Y entonces, si yo consulto esto con algún médico o con algún experto, me pueden decir y me van a dar estrategias para evitar que haya una alteración muy relevante en mi erotismo. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a encontrar estos cambios en la respuesta sexual, ¿sí? Dentro de la edad, dentro de las condiciones o comorbilidades, dentro de todos los procesos lo va a haber, pero vamos a marcar algo bien interesante. No está diciendo que se murió, solo dice que va a haber cambios en la respuesta sexual. Y si yo tengo esta identificación de los cambios en la respuesta sexual, pues no voy a decir, ching, pues ya no, solo son cambios. Por ejemplo, una disminución en el deseo sexual. Y esto es con los cambios hormonales, por ejemplo, en las mujeres. Las mujeres entramos a la menopausia y muchas congéneres mías dicen, pues ya se acabó, pues es que ya no. La cuestión del erotismo, como lo manejé desde el principio, es un constructo social y biológico y psicológico. Sí, mi biología empieza a reducir y así como va el del esquí para abajo, sí, se empieza a reducir el deseo. Ya no tengo pila, pero tengo un componente psicológico y un componente social. Si yo soy una persona que puede hablar del erotismo, de la sexualidad, de la sensualidad, mis componentes psicológicos y sociales están conservados. Y entonces, sí, la biología me tiene así, pero el resto me está ayudando a poder seguir expresando mi erotismo y mi sexualidad. Eso pasa, ya les dije, como con los estrógenos. De pronto los hombres van a entrar en la andropausia y entonces también va a haber un movimiento de la testosterona, porque la testosterona, que es la hormona predominantemente masculina, pero que también tenemos las mujeres, testosterona es la hormona del deseo, es la que nos pone así. Por eso los jóvenes cuando se llenan de testosterona andan como viendo para dónde, porque es la hormona del deseo. Sí baja. En algunas situaciones muy específicas, por ejemplo, en aquellas personas, principalmente en hombres con antecedente de alcoholismo, es una de las condiciones para, se llama hipogonadismo, cuando a nivel testicular ya no secreta tanta testosterona, entonces, ¡pum!, baja el deseo. En el caso de muchas veces de los hombres, pedimos niveles de testosterona para ver si es eso y vemos cómo lo podemos solucionar. Nunca se automediquen, por favor, porque trae ciertas consecuencias. ¿Qué sucede, por ejemplo, ante estos cambios hormonales y fisiológicos con la excitación? Y en estos casos, con la excitación, pues va a aparecer un problema con la erección, un problema con la lubricación, y entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber dificultad. Para eso hay también tratamientos y que tenemos que ir dando paulatinamente de acuerdo a cómo vayamos entendiendo cuáles son los procesos fisiológicos. El orgasmo se va a seguir presentando, sí. A lo mejor vamos a tener mayor dificultad para encontrarlo, pero va a haber, se va a presentar con una menor intensidad. Pero hay algo muy importante con estos modelos circulares que yo les estaba mencionando. Y es la idea de que a veces privilegiamos el encuentro erótico, y ahorita voy a hablar del autoerotismo o de la pareja, como a fuerzas tenemos que llegar al orgasmo, entonces se vuelve la meta. Entonces no importa cómo yo tengo que llegar al orgasmo y no estoy cuidando toda esta posibilidad del deseo sexual, no estoy cuidando toda mi respuesta sexual, y entonces tenemos que llegar y se vuelve una competencia y una lucha que no disfruta el trayecto. Sí, a mí me encanta cocinar, es algo que yo adquirí de mis abuelas, de mi madre, y me encanta cocinar, y las que cocinamos disfrutamos el trayecto. ¿A poco no estamos probando el guiso? Le falta sal, le pongo una hierbita más, ¿no? una hojita de pasote, y entonces le estoy dando esa posibilidad de disfrutar cada paso, ¿no? O si yo así como cocino toda enojada y toda frustrada, y entonces hasta que me siento digo, ay, chin, esta comida está insípida y no está muy sabrosa. No, si nosotros vamos disfrutando el proceso, pues cuando nos sentamos muy orgullosas, porque es algo que yo hago mucho cuando cocino, me siento muy orgullosa viendo cómo los demás me dicen, uy, qué sabroso está, ¿sí? Entonces, la sexualidad tiene lo mismo. Si yo empiezo a disfrutar esta parte de estar junto a alguien, del contacto, de las palabras bonitas, de las palabras pícaras, de las miradas y de la coquetería, y empiezo a dejar que mi cuerpo tenga una reacción con todo esto, el orgasmo es algo muy bueno, pero no tenemos que competir por llegar. Y el otro cambio es la latencia, ¿no?
Si jóvenes hablamos de 1, 2, 3 veces en un encuentro erótico, pues a lo mejor ahora estamos hablando que se va a repartir a la semana, los 15 días, al mes, con los cambios propios del envejecimiento natural. Sí, pero lo disfruto. Y yo creo que son esas cosas que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Aprendemos a disfrutar, aunque nosotros nos vayamos esperando y vayan pasando el tiempo. La que sigue, por favor. Y entonces, pues hay una serie de mitos, ¿no? Y estos mitos donde durante la vejez es fisiológicamente imposible mantener relaciones sexuales, falso, sí se puede. El sexo tiene una función exclusivamente reproductora, ya les dije que no. El sexo se entiende únicamente con penetración, no. La sexualidad empieza con las caricias, con la palabra bonita, con la mirada, con la coquetería, me voy a poner guapa, guapa, me pongo la loción, el perfume, tiene que ver con eso. Durante la vejez se pierde el interés sexual, no. La actividad sexual se debilita con la edad, fue lo que comentamos, eso depende mucho de cómo hayamos vivido nuestra sexualidad. ¿Aparecen desviaciones sexuales? No, se los prometo que no. No. Si en una persona de la tercera edad o una persona, un adulto mayor, aparece una desviación sexual, hay que atenderse porque muy seguramente podríamos encontrarnos en algún fenómeno que tratar a nivel cerebral, ¿sí? La abstinencia prolonga la vida sexual, jamás. La vida sexual es como el deporte. Si yo hago bicicleta todos los días, voy a ser un muy, muy buen ciclista. Si yo hago bicicleta cada 3 meses o cada 3 años, pues evidentemente pues ya no voy a ser buen ciclista. Dicen que nunca se aprende a pedalear, tampoco en el erotismo, pero pierdo práctica y el cuerpo responde, porque es una respuesta como el ejercicio o como algunos hábitos. La masturbación durante la vejez es signo de trastorno importante, no. Y el autoerotismo es un muy buen elemento. Aprender a tocarnos, a sentirnos, la utilización de algún juguete erótico, siempre hay que ver un experto que nos diga, es válido, no está mal, ¿sí? Los hombres viejos pueden conservar el interés por la sexualidad, las mujeres no. Oh, grave error, somos humanos, no hay diferencias, no somos animales inferiores las mujeres, somos humanos con las mismas capacidades, y entonces, pues hay que seguir erradicando estos mitos con educación, que es lo que hace el INAPAM, y que aprecienlo, y yo realmente espero que si no hay mucha gente viéndolo, lo repliquen y lo compartan con sus amistades, y puedan ustedes descubrir que estos mitos nos hacen mucho daño porque nos alejan de nuestra satisfacción. La que sigue, por favor. Esto es algo que se dijo, lo busqué y sí lo dijo, que es un grave error, que lo dijo un premio Nobel, un oncólogo brasileño, que dijo, en el mundo actual se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para qué sirven. Les voy a decir que eso es falso. Se invierte mucha investigación en las demencias, en el Alzheimer y en todas estas situaciones, y no se está invirtiendo en la investigación sexual. Yo actualmente estoy haciendo un doctorado en sexualidad, que el objetivo es hacer investigación. Por ejemplo, hay un dato muy importante. Resulta que algunas demencias debutan con disfunción eréctil. Esto es que 10 años antes, 5 años antes más o menos, presentaron disfunción eréctil. Entonces la disfunción eréctil es un marcador biológico de un riesgo de demencia. Y 10 años antes de un infarto agudo del miocardio. O sea, la disfunción eréctil se tiene que tratar. Pero no hay muchas investigaciones. Hay algunas otras funciones donde la sexualidad es el primer sistema que se altera, como en la depresión, como en la ansiedad, como en los problemas en la diabetes, en los problemas por problemas de lípidos, de triglicéridos y de todo ese tipo de cosas. Y entonces, si yo no atiendo ese tipo de situación, por supuesto que puedo decir no importa, no es importante, no es relevante, lo voy a anular y después va a aparecer alguna condición. Entonces, hay investigación en sexualidad, sí, pero no la suficiente. Hay investigación en trastornos de neurodegenerativos o neurocognitivos graves, sí hay. Entonces, esta frase, si la llegan a escuchar, no le hagan caso, no es cierto. La que sigue, por favor. Y entonces, se ha demostrado que el sexo y la sexualidad juegan un papel importante en el envejecimiento saludable pleno. Sin embargo, los factores sociales inciden fuertemente en la actividad sexual del adulto mayor.
y no del adulto mayor cuando hablamos de tener nuestra credencial del INAPAM. Estamos hablando que muchas personas, a partir de la menopausia, o sea, de los 50 años, ya no hay sexualidad, ya estamos grandes para eso, ya pasó nuestro momento. Y eso de que ya pasó nuestro momento no es muy justo, porque el erotismo sí. Cuando a mí me preguntan, ¿en qué momento acaba la sexualidad? Esto no acaba hasta que se acaba, esto no acaba hasta que late nuestro corazón por última vez. Y es bien importante saber en eso, cuando nos estamos acercando a estos procesos de la adultez mayor, pensamos más en la muerte que en la vida, pensamos más en el thanatos que en el eros. Y entonces, ¿qué sucede? Realmente es así. Ya debo de pensar, no empezar en la mortaja, en lugar de ponerme una blusa sexy, en lugar de pensar en esta posibilidad de sonreír. Y entonces, obviamente, esta selección de fotos que están viendo ustedes es de toda la diversidad y de las sonrisas. A lo mejor son fotos creadas por modelos, pero tenemos que hacer este tipo de consideración. Y entonces, la sonrisa está ahí. Tenemos que considerarlo porque la felicidad no tiene edad, el erotismo no tiene edad, la sexualidad no tiene edad, el amor no tiene edad, el vínculo no tiene edad. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios? No se trata de hablar de sexualidad solo porque sí, la sexualidad tiene muchos beneficios, porque ayuda a mantener el sistema inmunológico. Necesitamos a nuestro sistema inmunológico ya fuerte. Esta COVID nos está dando mucho miedo y mucho susto, y muchos de ustedes están en sus casas resguardados, extrañan la calle, quieren ver la banqueta, extrañan a sus amigos y los centros de reunión, extrañan a la familia. Conocí un caso donde se separaron a la pareja porque cuando empieza toda esta pandemia, el señor estaba visitando a su hijo en el norte y la señora se queda en el sur. Y deciden los hijos guardarlos y resguardarlos para cuidarlos, pero se extrañan. Existe un incremento del deseo sexual. Si yo tengo una actividad sexual plena, constante, es más fácil que mantenga mi deseo sexual. Control de vejigas en mujeres, ejercicios de Kegel, ejercicios para que nuestro piso pélvico esté fuerte, es muy importante a cualquier edad. Y eso nos ayuda a esos pequeños escapes, ¿no? Chin, tengo que usar toallas porque tengo algunos escapes de pipí, tengo que usar pañal. Pues el orgasmo, el ejercicio del piso pélvico ayuda a que haya menos escapes. Y si nos está escuchando gente joven, empiecen a hacer los ejercicios de Kegel, porque sí, de pronto es esta urgencia de se me va a salir la pipí en la torre, ¿no? Baja la presión arterial, hay que pensarlo en hipertensos, hay que considerarlo en personas con baja presión, pero si yo estoy bien hidratadita y estoy sin ningún problema controlando mi baja presión, pero la gente con presión arterial alta. Cuenta como minutos de ejercicio, reduce el riesgo de infarto del miocardio. El estudio que se hizo es un estudio de seguimiento increíble, como ustedes no saben, donde se comprobó que las personas con una vida sexual constante tienen mayor salud cardiovascular. Disminuye el dolor, se secretan sustancias, hay menor dolor, así que el famoso pretexto de ahorita no porque me duele la cabeza es totalmente falso. Más bien, ayuda para el dolor. Disminuye el riesgo de cáncer de próstata, mejora el sueño y hace más fácil controlar el estrés. La que sigue, por favor. Y entonces, nos vamos a las diversas formas de expresión sexual en el adulto mayor. Sí está el coito, por supuesto que está el coito, está más ahí para un vínculo, pero no es exclusivamente. Las caricias, el autoerotismo, que es lo que la gente llama masturbación, pero como es una palabra tan fuerte, llamémoslo autoerotismo. El acompañamiento, la sexualidad no solamente es coito, sino este acompañamiento, esta actividad lúdica, saber jugar, saber bromear, saber recordar la nostalgia, ¿no? La nostalgia de voltear a ver a mi pareja y te acuerdas la primera vez y te acuerdas cómo si hacíamos ruido y si te acuerdas, entonces esa complicidad de hablar de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo, que tiene que ver con la comunicación. Esta imagen que ven ustedes es de la película de Los Focas, donde sale ella como una terapeuta sexual que enseña a los adultos mayores a expresar su erotismo de diferente forma. Y entonces, de pronto son descubiertos en la recámara donde están jugando, embarrarse comida y hacer tantas cosas lúdicas que se pueden hacer, pero que tiene como objetivo mantenernos saludables eróticamente. Y la salud sexual ya vimos que es salud física y salud emocional. Entonces, no solamente estoy hablando de un elemento, estamos hablando de muchas posibilidades que hay que seguir. La que sigue, por favor. Y entonces,
pues viene a consultar a un experto. Yo comentaba ahorita a Lucía que voy a tratar de responder preguntas, pero y me voy a Facebook. Si no nos da tiempo, yo prometo darme un tiempo para contestar algunas preguntas y poder dirigirlos y orientarlos con mucho gusto para que haya una mayor y mejor expresión de su sexualidad. La que sigue, por favor. Y entonces, a mí me encanta Quino. Quino es el que escribió Mafalda, pero tiene otros libros muy interesantes donde le ponía esta, ¿no? No vayas a ofenderte el SIDA, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué. No estamos hablando necesariamente de un problema de memoria, porque recuerda muy bien el nombre del SIDA. Lo que estamos hablando es que muchas parejas dejan de acercarse eróticamente, amorosamente, y entonces hay un momento en que estamos conviviendo más como primos, hermanos, o que éramos tú y yo, porque ya no recuerdo. Y eso lo podemos mover. La que sigue, por favor. Pues muchas gracias. Yo espero que en este trayecto haya yo dejado una duda, una posibilidad, una curiosidad. Bien. Bien, chicas. ¿Qué me dicen del video? Veamos. Completísimo, ¿no? ¿Están mudas? ¿Se quedaron mudas, choqueadas? ¿Qué me pueden decir? A ver, veamos. A ver, ¿qué dice la cartilla? Bueno, habla de la sexualidad. Generalmente, miren, fíjese, acá también vuelvo a repetir lo mismo lo de la cartilla, ¿no? Dice, dice, de la plenitud de nuestro cuerpo, habla del deseo de contacto y de la intimidad, de la expresión emocional. Fíjense en esto, ¿no? Del placer, ternura y amor. Vamos a la psique, chicas, no vamos a lo físico, ¿sí? Y esto Habla de los cambios, profe. Ujú, exactamente, pero haciendo foco en esos cambios, haciendo foco, a ver, cambios desde lo físico, digamos, desde lo biológico, pero también de la psique, ¿sí? ¿En Fíjense qué que, página está, profe? ¿cómo Cayetana? ¿En qué página está? 72. Muy bien. ¿Sí? Pero fíjense en esto, ¿no? Porque nosotros nos ha pasado como docentes, cuando se sale esto de educación sexual, primero sale, largan así, como educación sexual en educación, ningún docente se quería hacer cargo de esto, pues decía, no, es más, yo dije, no, yo me preparé, soy del área de tecnología, a mí no me compete hablar de eso, porque nadie conoce. Yo decía, el profesor de matemática, no, a mí tampoco no me den, porque yo no quiero hablar de eso, yo no sé hablar de eso. Nadie quería hacerse cargo. Entonces, cuando sale educación sexual, empiezan todo a poner lo que venga, lo que decía la palabra, si bien habían algunos lineamientos, pero no estaban muy definidos. Nación decía una cosa, provincia decía otra. De nosotros acá, sobre todo, pesaba lo cultural. Entonces, ha sido un año, 2 años, una vorágine. También hubieron denuncias y todo eso. Porque desde Salta, desde esta mirada desde Salta, consideramos que la educación sexual se tenía que enseñar en las casas. Pero resulta que al paso del tiempo sale de nuevo, dice educación sexual integral. Y cuando habla de esto integral, abre, ¿sí?, más el panorama y también involucra a lo psicológico, a lo emocional. ¿Sí? Entonces es como que se vuelve a replantear de nuevo y ya comienzan a salir otras cosas como, por ejemplo, eh, violencia en el noviazgo, otra violencia en sí, ¿sí? En la adolescencia, y ¿cómo se llamaba? Que decía esperar algo que había salido, embarazo en la adolescencia. Empiezan a surgir otras cosas, ¿sí? Teniendo en cuenta otra mirada, no tan solo yendo a lo genital, digamos, ¿sí? Entonces, es como que nosotros tenemos que, esta invitación es abrir la mirada y no tan solo centrarnos en un punto, ¿sí? En un punto de la dimensión física, sino también mirar lo otro. Y por ahí habían cosas, ¿no? Que por ahí hay que rescatar porque eso dice, ¿qué tan bueno, decía el video, ¿no? ¿Qué tan bueno dice recibir besos, caricias, abrazos, ¿sí? Palabras bonitas, dice por ahí.
¿sí? ¿Qué tan bueno es eso? Porque fíjense en quién no, cuando va en la calle no le gusta que le digan palabras cuando son bien dichas, ¿no? Las palabras bonitas. Uno que siente el estímulo, se siente bien, o que alguien le diga, che, mira qué lindo que te quede el color de cabello que te has teñido. Ah, uno se siente bien. Lo mismo le pasa al adulto mayor, ¿sí? Al niño por ahí que le dice, che, al niño le dice, ay, qué lindo que te cortaste el cabello, te queda bonito. Al adulto nunca le dicen nada. Te van a cortar el cabello y bueno, se cortó el cabello, ¿sí? Entonces por ahí don José, qué bueno que le queda el corte de cabello, ¿sí? Lo hace más juvenil, si quieren decirle, ¿sí? Lo hace más juvenil, ellos se sienten bien. El tema es hacerlo sentir bien, importantes y tenido en cuenta, ¿sí? Esas son palabras bonitas, digamos. ¿Qué dice por ahí? Dice recibir afecto, ¿sí? Dar placer, dice eso aumenta la autoestima, ¿sí? O es eso, por ahí esas caricias que son bien recibidas, que por ahí se lo puede hacer hasta un familiar, digamos, ¿sí? Una familia que pase, que le haga una caricia a don José y ellos se sienten bien, digamos, ¿sí? Entonces, hay, toda esa mirada, ¿no? Por ahí, qué sé yo, a mí me pasa en mi casa. A veces yo tengo a mi nieta, che, anda a ver tu abuelo, anda a ver qué hace, por lo menos hacerle un cariño. Entonces va, lo mima, mi nieta lo mima y él se pone, sí, sí, le encanta que le haga cariño, por supuesto, es su nieta, digamos, ¿sí? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que incentivarse, por ahí no se dan cuenta, hay que hacerlo tener en cuenta, ¿sí? Che, tu abuelito necesita un cariño, una palabra de aliento, fíjate, mira lo que ha hecho. Entonces, porque por ahí el nene, el adolescente, no advierte ciertas cosas y lo ama a su abuelo. Sí, pero es como que ellos están en otra, digamos, ¿sí? Entonces por ahí invitarlos, "Che, ¿por qué no jugás un ratito con tu abuelo? Mira a las cartas o al dominó, a él lo va a hacer feliz, cuéntenle que a él lo va a hacer feliz. Ustedes por ahí establezcan ese vínculo, ¿sí? Generacional, digamos. Bien, el acompañamiento por ahí también planteaban, ¿no? Un acompañamiento, qué sé yo, por decirle no sé, con amigos, con amigas, ¿sí? Llevarlo al club donde ellos puedan hacer amigos. O por ahí, no sé qué sé yo, se ponen de novio. Cuando se ponen de novio es como que rejuvenecen, digamos, ¿sí? Y no con esto les digo que se tienen que poner todos de novio, ¿no? Pero o que escriban una cartita a alguien, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Algo que, fíjense en ustedes que es algo que a ellos les dé placer hacer. ¿Sí? Entonces es como que es otra mirada, ¿no? Es más amplia la mirada. ¿Qué más dice la cartilla? Dice, bueno, dice, la sexualidad tiene que ver también con estar vivo, dice, ¿sí? Disfrutar de la plenitud de nuestro cuerpo y de los vínculos saludables, dice ahí, ¿sí? Tales como el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, ternura y amor, ¿sí? Muchas veces uno muere de amor, ¿sí? Mire lo importante que es el afecto, ¿sí? La palabra amor, qué importante que es a veces en la vida de un adulto, en la del niño también, ¿no? Y en la del adulto mayor un poco, cuando no tienen amor, cuando ven que nadie los ama, es como que ahí caen en la depresión, ¿sí? Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me tiene en cuenta. Es feo. Entonces, por ahí, esas cosas, ¿no? En orientar al contexto, ¿sí? A orientar al contexto que se arrimen, sí, que le tienen que dar amor, enseñarle que le tienen que dar amor. Bien, ¿qué más dice? Bueno, dice, la cultura juega un papel importantísimo en esto. ¿Por qué? Dice, porque a ver cómo dice, la cultura en este sentido dice, los pone, los encasilla al anciano como un asexuado. Y ustedes han visto que no es así. La misma doctora dijo que es un mito, que no es así. ¿Qué más dice? Bueno, sin embargo, tradicionalmente la sociedad ha sostenido una serie de tabúes y estereotipos negativos para la sexualidad del adulto. Y en esto, ¿no? Que lo encasilla este estereotipo de que ya no, ya es grande, ya no tiene que hacer nada, no tiene que tener actividad sexual. Vuelvo a recalcar, y esta actividad sexual que yo decía, esta mirada más general, ¿no? Dice, y son los paradigmas que existen, por ejemplo, que dicen los viejos
no son sexualmente capaces. Si yo miro sexualmente capaces desde la genitalidad, puede que sí, porque tengan una enfermedad. Miro, no son sexualmente capaces desde todo, de estas dimensiones que nosotros la aprendimos. Sí, sí son capaces de amar, son capaces de dar cariño, son capaces de agarrar la mano a alguien, ¿sí? Son capaces. Entonces, por eso hay que agrandar la mirada, vuelvo a repetir. Bien, dice, después otro paradigma que son, por ahí son prejuicios sociales, ¿no? Mientras más bello y joven es el cuerpo, hay más placer. Y eso también la doctora acaba de decir que no, ¿sí? El placer no tiene edad y está a lo largo de toda la vida del ser humano. ¿Qué más dice? Dice, las personas mayores no les interesa el sexo, en la vejez pierden el deseo. La doctora tampoco dice que no, no es así, que no es así, que puede que, igual el primer video, que puede que sean más lentos, pueden, ¿sí? Pero hay que aprovechar esa distancia, es decir, en la distancia que hay entre un punto A y un punto B, hay que aprovechar para practicar juegos, otros juegos, digamos, ¿sí? Otra manera de. Bien, ¿qué más dice? Dice que los viejos que se interesan en el sexo, dicen, son perversos, el clásico viejo verde. Sí, y no es así, porque él como todo, tienen derecho a ejercer su libertad sexual, es un derecho. Uno no tiene por qué condenarlo, digamos. Dice, la actividad sexual es perjudicial para la salud, y esto lo planteaba también en el primer video, cuando decía, no, tiene el corazón, le va a hacer mal al corazón, y a veces no es así. Sí, eso es un mito. Científicamente no está comprobado. Bien, a ver, que también ellos no, o sea, ojo, porque por ahí planteaban, cuando son enfermos el corazón y toman la pastilla que potencia en el corazón, la famosa pastilla, obvio, sí, pero si no, no, ¿sí? Y depende también en la tranquilidad que lo haga, ¿sí? Eso va a depender mucho de la pareja también, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? Dice, eh, es indecente y de mal gusto que las mujeres mayores manifiesten intereses sexuales. También eso es un prejuicio. Cuando uno ve a alguien, una persona mayor, mirando y refiriéndose a un chico, ya todo, ya no, para ella está prohibido, para la mujer está prohibido, para el hombre tiene todo en el permiso, digamos, ¿sí? Generalmente en nuestra cultura y en Salta ustedes saben que es así. Bien, ¿qué más dice? Vamos a pasar a la página 73. Nos ayudó bastante el video, ¿sí? ¿Qué más dice? Bueno, que ahí habla de nuevo que la sexualidad es un derecho. ¿Qué más dice? Que es un derecho mire, que las personas disfruten una vida sexual activa, si puede, y placentera, ¿sí? Hasta el final de sus días. O sea, eso ya lo consideran un derecho, ¿sí? ¿Qué más? Dice, bueno, habla ahí de cuánto uno se refiere de la sexualidad y la encasilla en la genitalidad, esto vuelven a repetir de nuevo. El concepto de sexualidad, dice, es más amplio, en lo que acabamos de decir, ¿sí? Porque hay placeres múltiples, dice, ¿sí? Hay placeres múltiples. Por eso el concepto es más amplio. ¿Por qué? Porque consideran que hay otras fuentes de placer, digamos, y no tan solo por lo que nosotros apuntamos. ¿Qué más dice? Eh, Más abajo dice, otro de los argumentos en los que se cree que el sexo en la vejez desaparece está relacionado con los problemas de salud. Bueno, eso ya lo hablamos también, ¿sí? Otro que son los prejuicios sociales, que también ya lo hablamos, ¿sí? Quienes denigran a la vejez cuando está ejerciendo su sexualidad. Eh, Bien, ¿qué más dice? Muchas de ellas ante las posturas piensan que no deben mostrar sus necesidades sexuales. Bueno, sí, muchas personas se inhiben sienten deseo, pero se esconden sus deseos sexuales, digamos, ¿sí? Mucha gente adulta ya es como que, y le pasa lo mismo, ¿no? Por ahí, y hay tiempos y experiencia, dice Susana.
sí, por supuesto. Y eso también le pasa que se esconden en los deseos sexuales cuando están entrando de la pubertad a la adolescencia, ¿sí? El joven, ¿sí? Es como que también lo encasillan, también lo condenan, ¿no? Bien, ¿qué más dice? Centramos la sexualidad, bueno, ya está en los genitales, ¿sí? Olvidando la fantasía, dice, los deseos, las caricias, la amistad, dice, ¿sí? El compartir, etcétera. ¿Sí? Mirada más amplia. ¿Qué más dice más abajo? Dice, porque, escuchen esto, está bueno porque dice, buscamos, nos dice, a lo largo de nuestra vida buscamos obtener placer a través de la piel, los sentidos y sobre todo del cerebro. Nuestro órgano sexual por excelencia es el cerebro. O sea que todo radica acá. ¿Sí? ¿Qué más dice? Eso me encantó la última parte. ¿Y qué más dice? Bueno, más de lo mismo. Dice, los cuidadores ante la sexualidad del adulto mayor, ¿cómo tenemos nosotros que actuar ante la demostración de la sexualidad? Dice, es frecuente que tratemos de evitar el tema, miramos para otro lado, ¿sí? Dice, como si no tuviéramos nada que ver. Pero muchas veces la cercanía del vínculo entablan con la asistente o con el asistido es fundamental para reflexionar acerca de un tema. Y está bueno esto también, hablarlo con total libertad, ¿sí? No salir huyendo, digamos, no me hable de esas cosas, ¿sí? Porque también es bueno saber a ver qué piensa, qué pasa, qué dice, ¿sí? ¿Qué otra cosa dice? Conductas recomendables del cuidador. Reflexionar sobre los prejuicios que uno tiene con respecto a a la sexualidad del adulto mayor. Dice, respetar la intimidad, por ejemplo, en cuanto a la higiene. Ayer contaba una chica que iba a bañarlo al señor y a él le daba vergüenza. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Él decía, bueno, mire, dice, usted póngase de espalda, yo le jabono toda la espalda, todo, dice, y después usted báñese en la parte de adelante. Hasta que entró en confianza y después de un tiempo, bueno, ya se dejaba bañar, digamos, pega la jabonada, digamos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, dice respetar por ahí la intimidad, ¿sí? ¿Qué más dice? Mantener una actitud comprensiva, orientar la expresión sexual a un espacio más íntimo y privado, ¿sí? Comunicar las manifestaciones sexuales del adulto mayor a familiares y profesionales y ayudar a que no sientan miedo o vergüenza por su sexualidad. ¿Qué es lo conducta que se debe evitar? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Censurar las manifestaciones, elevar la voz al momento de reencauzar la situación, pensar que las conductas sexuales están dirigidas a nosotros, sea a los cuidadores, generar situaciones que se presten a confusiones, dice, como por ejemplo, seducir, ¿sí? Se presta confusión para ello, ¿sí? Puede terminar mal. Proponer o aceptar actividades sexuales con con la persona cuidada a cambio de beneficios, acceder a promover contratos sexuales implícitos que conducen al maltrato y juzgar la elección sexual del adulto mayor. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos bien. La idea acá es no ser cerrado, ¿no? No ser cerrado y abrir un poco más el panorama, ¿sí? Material para leer y para ver, muchísimos que los pueden orientar en esta temática, ¿sí? Es importante que si vamos a ser cuidadora, es importante informarse, digamos, ¿sí? Hay mucho material. Entonces, como que entrar a mirar, como para ver, a ver si nos pasa a nosotros, cómo tenemos que manejar la situación. De todos modos, la cartilla tiene una guía, está muy bien, dice las cosas que hay que hacer, bueno, las advertencias que dan, ¿sí? Pero dentro de todo es el cambio de mirada. Fíjense que nosotros ya la vez pasada hicimos un cambio de mirada, cuando lo miramos, empezamos a mirar a la vejez y al adulto mayor como una enciclopedia, ¿no? Como una enciclopedia viva, digamos, como gente con experiencia,
como un consejero podría ser, ¿no? Un consejero de, de la familia, ¿sí? Y ahora también nos invita a cambiar la mirada también otra vez, ¿no? A mirar de la manera más, la sexualidad del adulto de la manera más amplia, teniendo en cuenta otros factores, ¿sí? Como por ejemplo la parte emocional y psíquica. Y qué les provoca a ellos, porque a algunos les provoca bienestar, ¿sí? Bien, chicas, ¿algo que decir? Están mudas, están comiendo. Esperen, Sí, profe. calladito, y acá la profe hablando, hablando, hablando. Esperen, Sí, estamos escuchando, profe. bien, esperen que vamos a apagar acá un poco ya para que no se cargue mucho. Después es pesado el video cuando